De las cuatro operaciones básicas que conocemos de la aritmética, creo que la más alentadora es la multiplicación. Por eso quiero ir a un pasaje que nos habla de la multiplicación. Les pido que me acompañen al libro de los Hechos en el capítulo 6 y versículo 7, que dice así, escuchen. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es por eso que en el fondo que tenemos hay una gran cantidad de peces, porque Jesús le dijo a sus discípulos que se iban a transformar en pescadores, pero de hombres. Por eso esta imagen ilustra aquella gran verdad que nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 6. Los cristianos se multiplicaban, los discípulos de Jesús se multiplicaban. Recordemos las otras funciones de la aritmética. La división, como bien lo dice su nombre, fracciona una cantidad, la divide, la parte en trozos menores. La suma le añade algo a una cantidad, la resta le quita, pero la multiplicación realmente es la que hace incrementar varias veces el número original con el cual uno empezó. Y en el libro de los Hechos se muestra esta expansión, una expansión de la fe cristiana, una expansión del cristianismo, donde vamos a ver distintos pasajes. En Hechos 1:15 simplemente había 120 reunidos en Jerusalén esperando la promesa que Jesús dijo que vendría de parte del Padre. Pero luego de eso, esos 120 se transforman en unos 3.000 que son añadidos luego del discurso de Pedro al haber recibido el Espíritu Santo. Inmediatamente en ese momento, imagino que él se habrá asomado a algún balcón o habrá subido a algún tipo de tarima o plataforma, desde allí le habló a la gente y hubo ese día como 3.000 convertidos. En dos capítulos más atrás del libro de Hechos, simplemente en el capítulo 4 del libro de los Hechos y versículo 4, vamos a ver que se agregan 5.000 personas a las 3.000 que se habían convertido. Así que si quiere ir haciendo una cuenta, puede hacerla. Tenemos 5.000 y 3.000 son 8.000, más los 120 serían 8.120, por hablar solo del número que había arrancado en ese momento. Luego Hechos 5 también nos muestra algo bastante interesante. Nos dice, los que creían aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Quiere que sigamos? Hechos 6. En aquellos días como creciera el número de los discípulos. Hechos 7. Y el número se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 17:1. Llegan a hablar de los cristianos y a decir, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El alcance del mundo entero. Esa era la gran misión de la iglesia. Tenían que alcanzar a todo el mundo. Así que si tenemos la misma salvación que los discípulos y el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron en ese aposento alto, también nosotros podemos crecer y llevar adelante esta misión de la misma manera que lo hicieron ellos. Lo importante no radica en cuántos somos ahora. Si esos 120 hubieran dicho, bueno, somos 120 versus tantos miles o millones de personas, se hubieran desanimado. No, pero no, esto no tiene que ver con el desánimo. Esto tiene que ver con la fe. Con la fe que podés vos tener en tu corazón, una fe multiplicadora. Pero esa fe multiplicadora tiene algunos pasos, tal vez dos, que podemos dar desde el día de hoy. En primer lugar, tenemos que asumir nuestro rol. El rol es la función, es cumplir la función para la cual uno está. Todos tenemos un rol en la vida. De hecho, tenemos más de un rol. Cumplimos el rol de hijos, en primer lugar, es el primer rol que nos toca en la vida, porque todos somos hijos de alguien. Probablemente también asumimos el rol de hermanos, de primos, luego de tíos, pasado cierto tiempo de la vida, de padres, luego de abuelos.
Pero ¿cuántos roles que uno puede llegar a cumplir? Estos hablando nada más de los familiares, después podríamos hablar de roles laborales, roles sociales, etc. El cristiano, ¿cuál es su rol? En primer lugar, tiene que mantener su vida espiritual, mantener su vida sana. Esto es un principio que gobierna a cualquier tipo de fe. Mantener incólume la fe, lo que uno ha recibido de parte de Dios. Luego vamos a ver también que esa fe se tiene que transformar en adoración a Dios. Bendecimos a nuestro Padre Celestial, adoramos a nuestro Dios, de las distintas maneras que lo podemos hacer. No es necesariamente un templo el lugar de adoración. El verdadero lugar de adoración es tu corazón. Y luego lo trasladas a donde estés. Puede ser un templo, pero hoy tiene que ser nuestra casa, podría ser nuestro trabajo, podría ser nuestra propia habitación. Uno decide cuál será el lugar físico donde adorará a Dios. Pero sí hay un tercer rol que el cristiano tiene que cumplir y es transmitir esto que ha recibido. Nosotros no nos podemos callar, no podemos guardar. Aquel que descubre un beneficio para la vida, imaginemos que fuéramos científicos, si hemos descubierto la real vacuna, la que sana, la que termina con esta pandemia. Definitivamente, con una sola dosis se acabaría el problema del COVID-19. ¿Usted se guardaría ese secreto? Sería un pecado tener la solución y no transmitirla a esta humanidad. Nosotros hemos encontrado una solución. La solución para la vida del hombre definitiva y total se llama Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos compartir esta solución que hemos encontrado y se llama la evangelización. La evangelización tiene que ver con contarle a otros lo que Dios hizo primero en nuestra vida. En la conversión cristiana vamos a ver que hay implícito un llamado a ser atalaya. Esta palabra aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y versículo 17. Ezequiel fue un profeta y Dios le habló de esta misión, de esta función de la atalaya. Él había sido puesto como una atalaya. Y escuche en Ezequiel 3:17 cuál era la misión. Le dice Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Fíjese, en primer lugar, el atalaya tenía que, en este caso el profeta Ezequiel, tenía que escuchar la voz de Dios y luego transmitirla al pueblo. ¿Qué pasa si él escuchaba y no decía nada? Bueno, hay un castigo sobre el atalaya infiel, aquel que no comparte el mensaje, porque el atalaya era la persona fundamental, la que cuidaba la ciudad durante el día y durante la noche de el acecho del enemigo. Él tenía que estar mirando a un lado y a otro continuamente para ver si el enemigo se acercaba. Y si se acercaba tenía que dar la voz de alerta. Pues el cristiano tiene la misión de darle una voz de alerta a este mundo. Si alguien no interpreta lo que está pasando como un mensaje de Dios a esta humanidad, entonces quiero decirle que no está enfocado en la verdad espiritual. Toda esta crisis que ha venido en el mundo, bueno, ha puesto a prueba las economías, las políticas, las personas, las sociedades, pero está poniendo fundamentalmente a prueba la fe de esta humanidad. Y nosotros somos los encargados entonces de transmitir este mensaje a este mundo, porque quien conoce la verdad ahora está capacitado para transmitirla. Recuérdese ese gran aforismo que es una verdad implacable. No se puede dar lo que no se tiene, pero sí se puede dar lo que se tiene. ¿Hemos conocido a Cristo? Pues ahora estamos en condiciones de compartir este mensaje con toda la humanidad. Así que usted, si conoce ya a Cristo, usted es un atalaya, una persona que ha sido puesta en alto para vigilar, para advertir, para anunciar y para denunciar aquellas cosas que están mal. Esta es la razón por la cual los creyentes del siglo I y del siglo II pudieron alcanzar potencialmente a su mundo antiguo conocido,
aproximadamente 250 millones de personas. Estamos hablando del mundo antiguo conocido entre el primero y el segundo siglo. Ellos llevaron este mensaje por todos lados. ¿Por qué? Porque tuvieron el coraje y la valentía de transformarse en atalayas de Dios, en pescadores de hombres, para llenar las cestas de peces, cestas que estaban vacías, ahora están llenas de personas que han sido cautivadas por el mensaje del Evangelio. Pero bueno, obviamente tuvieron que tomar el compromiso de llevar el mensaje a donde ellos iban. Luego la persecución también hizo lo suyo, hizo que los cristianos se dispersen. Y con esa dispersión llevaron el mensaje a todo aquel mundo antiguo conocido. Ellos sí fueron verdaderos atalayas de Dios. Así que yo desde este lugar les animo a todos los cristianos a asumir este mismo rol de transformarnos en pescadores de hombres. Hoy más que nunca vemos cuántas necesidades hay en nuestra sociedad. Personas necesitadas, usted conoce a docenas. Personas que están en problemas, en dificultades de toda clase y de toda índole. Hábleles, transmítales este mensaje, sea la atalaya de Dios, para que podamos ver el milagro del libro de los Hechos, que los cristianos se multiplicaban, los discípulos se multiplicaban grandemente, como nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 6. Pero también tenemos que entender que nosotros estamos extendiendo el reino de Dios en esta tierra a través de la predicación y tenemos que saber que también hay oposición. Siempre habrá una oposición al trabajo de la evangelización. Jesús le dijo a los discípulos que iban a tener autoridad sobre el enemigo. Fíjese en Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús había enviado a los discípulos a una gran misión y ellos ahora estaban retornando. Pero miren lo que les dijo Jesús en esta oportunidad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ellos fueron a predicar con este respaldo, el respaldo de Dios. Hollar quiere decir pisar, pisotear hasta pulverizar, hasta destruir. Y Jesús le dijo, les doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. Usted sabe, son dos animales muy ponzoñosos, tanto las serpientes como las escorpiones. Hay muchos más, podríamos hablar también de arañas y de un montón de insectos. Pero bueno, esto era lo que se conocía en aquel lugar y en aquella época. Jesús les dijo que les da autoridad a los discípulos de hollarlos como alguien puede pisar un escorpión o puede pisarle la cabeza a una serpiente. De esa misma manera y con esa misma autoridad, los discípulos iban a predicar este evangelio en contra del reino de las tinieblas y no iban a tener ningún tipo de daño porque Dios los estaba respaldando. En Lucas 10, 17, en el mismo capítulo, pero en el versículo 17 dice, ¿cómo volvieron los discípulos? ¿Cómo regresaron ellos? ¿Qué reporte le dieron a Jesús? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Este es el poder del éxito de Jesús sobre la vida de sus discípulos. Poder sobre el reino de las tinieblas, lo que también se traslada en poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, poder sobre la desgracia, poder sobre la enfermedad. Jesús nos da este poder. Dependerá de nosotros que lo querramos ejercer o guardarlo en nuestra alforja por si algún día podemos llegar a necesitarlo. Esta sería una triste actitud que los cristianos podrían llegar a tomar. La Iglesia tiene el poder de atar las fuerzas del mal y necesitamos en este tiempo comenzar a ejercer ese poder. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el respaldo de Dios. Usted no está solo. Dios te capacita para levantar tu voz en alto y con autoridad detener a todo espíritu contrario a Dios, espíritus de idolatría, espíritus de corrupción, de miseria, de enfermedad, de muerte, de inmoralidad. Es la Iglesia
la que tiene este poder. Recuérdese que Jesús dijo de sus discípulos que son la sal y que son la luz en este mundo. Eso es algo que usted tiene que tener bien en claro. Y esto le dará la fuerza y la fe necesaria para poder multiplicar su vida en la vida de otras personas. La iglesia es la depositaria de la verdad, puesto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él vino a tener una relación con cada cristiano en este mundo. Por eso, somos los depositarios de la verdad, no porque creemos tener absolutamente toda la verdad, pero la verdad se ha acercado a nosotros, que es Jesús. ¿Y cómo poder callar nuestra boca? ¿Cómo cerrar nuestra boca si tenemos ese poder de parte de Dios? Levantemos entonces el nombre de Jesús. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para decirle a las personas desesperanzadas que en Jesús pueden tener una nueva vida? Que pueden tener verdadera esperanza. Jesús puede transformar todas las naciones. Aquí nos ha puesto Dios, aquí estamos ahora, pues es ahora donde tenemos que ejercer ese poder, para que un día no lo tengamos que lamentar cuando lleguemos delante de Dios y Dios nos diga, ¿por qué no usaste el poder que yo te di? Mejor que tengamos una buena respuesta para darle a Dios, y para tener una buena respuesta, pues entonces tomemos la fe que Él nos ha dado y transformémosla en una fe multiplicadora. Así que levante el nombre de Jesús como cada uno pudiera levantar una bandera. Dios quiere muchos y buenos, no como una vez alguien dijo, somos pocos y buenos. No es un principio que Dios va a respaldar ese. Dios quiere a muchos y Dios quiere que sean buenos. Buenos en el sentido de que hayan entendido bien la verdad del Evangelio y que ejerzan el poder del Evangelio en un mundo decadente, en un mundo que está en oscuridad y está en tinieblas. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. Acuérdese también algo muy importante. Jesús lo dijo en Mateo 24:14 y quiero nuevamente resaltar lo que será un aliciente, será una inyección de energía muy poderosa. Mire lo que Jesús dijo en ese pasaje. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y recién entonces vendrá el fin. Bueno, nosotros sabemos de qué se trata. El fin no es que va a desaparecer el planeta, ni que va a explotar en millones de partículas. No. Estamos hablando del fin de los tiempos. Estamos hablando de la culminación de la historia humana para que se establezca el reino de Dios en este mundo. Así que usted puede ser un colaborador de ese establecimiento. ¿Cómo? Predicando este evangelio en todo el mundo. Sea una atalaya, use la fe multiplicadora que Dios le ha dado y Dios lo va a bendecir ricamente. Permítame orar por usted, para que Dios lo fortalezca en este tiempo. Cierre sus ojos. Padre Dios, yo te agradezco en este tiempo por darnos esta palabra de aliento. Esta fe multiplicadora está en cada discípulo, está en cada creyente. Señor, hemos visto cómo en el libro de los Hechos los cristianos se multiplicaban. Señor, pero el libro de los Hechos se sigue escribiendo en el siglo XXI. No sé por qué capítulo estaríamos, pero estoy seguro que el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado. La historia de la iglesia no ha concluido. Necesitamos hablar de ti y te pido que fortalezcas a tus discípulos, a tus hijos, para que prediquen, que sean atalayas, que resistan las fuerzas del enemigo, Señor, y que salgan victoriosos y vencedores como está escrito. Gracias te doy, Señor. Fortalezco a mis hermanas y a mis hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Amén y amén. Veamos la multiplicación, veamos cómo las personas se salvan, pero queremos ser ese instrumento de Dios, instrumento de multiplicación. Dios te bendiga muy, muy ricamente.